Buenas tardes y muchas gracias por asistir a este ratito, que espero no comerme el tiempo de la siguiente ponencia, no solamente porque sean clientes nuestros, sino por una cuestión de cortesía. Bueno, mi nombre es Joaquín Alberto Zafra Ratia y soy responsable de desarrollo y learning en Babel. Por si alguien me conoce por nombre o por cara, no es que me haya dado un golpe, es que hasta julio de este año éramos Ingenia y ahora estamos en un proceso de integración en la compañía Babel. Vengo a hablar, como ha dicho el compañero que me ha presentado, sobre algo que tiene que ver con la ciberseguridad, pero lo vamos a tener como excusa para hablar de lo que verdaderamente queremos hablar. Lo que pasa es que es una muy buena excusa. Hemos titulado la charla Aprendizaje que modifica conductas. Cómo hacer que las organizaciones se protejan haciendo que las personas sean ciberresponsables. En realidad queremos hablar de concienciación y como en la casa dominamos perfectamente la ciberseguridad, hemos pensado que es un buen ejemplo porque además tenemos casos de éxito relacionados con este tema. Primero le pusimos el nombre y después pensamos si el nombre tenía sentido. Ahora ya mucha gente habla de concienciación, pero nosotros reconozco que si no fuimos los primeros, fuimos de los primeros que empezamos a pensar que por qué formación y no concienciación. Y eso lo explicaré. Entonces nos fuimos a la RAE y nos dimos cuenta de que habíamos acertado con el nombre. ¿Por qué? Porque la concienciación es la acción o efecto de concienciar o concienciarse. ¿Y qué es concienciar? Hacer que alguien sea consciente de algo, adquirir conciencia de algo. Y seguimos buscando. ¿Qué es la conciencia? Que muchos hablamos de conciencia. Es el conocimiento del bien y del mal que permite a la persona enjuiciar moralmente la realidad y los actos, especialmente los propios. ¿Quién no ha hecho alguna vez algo que sabe que es malo? Que levante la mano quien no haya hecho nunca algo que sabe que es malo. Nadie la levanta. Muy bien, tenemos conciencia. Pues en eso consiste esta metodología, si es que se me permite. ¿Qué es lo que hacemos para llamar a algo concienciación y no solo formación? Porque al final lo que queremos es que la gente aprenda cosas, ¿vale? Pero queremos impartir un curso que termina un día y acaba otro, te doy un certificado y al día siguiente a lo mejor te has olvidado. No, lo que queremos es modificar las conductas. Normalmente esto se aplica cuando hay cosas de interés, pero de interés que ponen en riesgo a las organizaciones. Y la ciberseguridad es algo que pone muy en riesgo a las organizaciones. La idea se sustenta en aplicar poquita carga lectiva, pero sostenida en el tiempo. No pretendemos que nadie sea experto de nada. Lo que pretende la organización que lanza proyectos de este tipo es estar a salvo. Y piensa, con buen criterio, y algunos los hemos convencido, de que lo ideal no es hacer muchos cursos de concienciación, de formación. No, lo ideal es, durante un tiempo determinado, el que se estime o se pueda, pues que estemos machacando a las personas con, oye, tienes que tener cuidado porque nos puedes meter a todos en un lío. Este puzzle tiene muchas piezas y para nosotros todas son importantes, pero no necesariamente todas son imprescindibles. Por supuesto que tenemos un LMS, una plataforma de teleformación, tenemos unos contenidos que son especialmente atractivos, implementamos conceptos de gamificación porque queremos que la gente no se aburra en este proceso de concienciación, hacemos seguimiento, obviamente, ingeniería social, que para quien no lo sepa consiste básicamente en poner trampas benignas, por así decirlo, en enviarte un correo que no deberías abrir, pero lo abres y yo me entero, en dejar un pendrive en algún sitio para que tú lo cojas y lo metas en tu dispositivo. Identificamos mentores. ¿Por qué? Porque pensamos que este tipo de proyectos funcionan mejor si alguien de la propia casa está evangelizando a sus compañeros, por así decirlo. Y siempre hay personas, como cuando hacemos los protocolos de ¿cómo se llama? Cuando suena la alarma y no hay fuego, pero tenemos que hacer las cosas como si fuese fuego. Pues esto es igual. Reporting, obviamente. Hay formas de hacer reporting activas que las implementamos, pero hay otras pasivas, que también las contaremos, si nos da tiempo. Y llamadas a la acción. Nosotros implementamos una oficina técnica ad hoc. Y esa oficina técnica lo que hace es que va pim, 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 recordándote que tienes un tema pendiente y recordándote que estás
es posible que pongas en riesgo a tu organización y que además se jueguen grandes multas, porque esto aplica igual a administraciones públicas que a empresas privadas. Por supuesto, hacemos cartelería, difusión, charlas con expertos, porque al final todavía hay entidades que hablan del e-learning como si el e-learning fuese una metodología única, pero nosotros ya hablamos del e-learning convencional. Y el e-learning convencional o histórico, pues pensamos que es mucho más agradable que, aunque sea en streaming, haya alguien que sabe del tema y que además lo cuenta bien, que te lo cuente. Aunque te lo hemos contado 80 veces ya, pero te lo vamos a seguir contando. Y, por supuesto, hay que analizar. De nada sirve que hagamos este tipo de cosas si no analizamos lo que pasa. El origen de la necesidad, aunque en nuestro caso, la mayoría de las veces, con nuestros interlocutores naturales, son los recursos humanos o los departamentos de formación, en este caso muchas veces la necesidad surge de aquellos que sufren en primera persona las incidencias que provocan sus plantillas, y son los departamentos de IT o de ciberseguridad, ¿vale? Que son los que tienen que solucionar los problemas que ocasionan los empleados. Vale. ¿Por dónde empezamos? Pues normalmente, y es lo que más nos gusta a la hora de empezar, nos gusta empezar con una pequeña campaña teaser, que de alguna manera te cuente algo que va a pasar, dejándote alguna pista, que genere curiosidad y que, por supuesto, interés. ¿Cuáles son los resultados esperados? ¿Qué es lo que veníamos contando? Más seguridad, parece obvio, ¿no? ¿Quién no ha oído el concepto de el ser humano es el eslabón más débil de la cadena de la ciberseguridad? Así es. Vamos a intentar que haya más seguridad. ¿Por qué surge esta necesidad de los departamentos de IT? Porque disminuye el trabajo de estos departamentos, la asistencia a usuarios. Y si hay asistencia, que sea porque hay posibles amenazas. El sentido de pertenencia. Bueno, en las noticias salen muchas veces entidades públicas que ponen a disposición de los malos los datos, y cuando yo trabajo en una entidad pública o privada que está implementando proyectos de este tipo, quizás me sienta orgulloso de mi entidad. Y otros beneficios colaterales que también, si nos da tiempo, comentaremos. Implementamos gamificación de todo tipo, explícita, o sea, juegos, implícita, estás jugando pero no te das cuenta, retos entre personas, duelos entre personas, y algunas veces nos han dejado llevarlo al plano físico, de una forma muy simple. De momento, no se nos ha ocurrido de otra forma. El diploma que la plataforma te permite que te descargues se puede recortar y se puede construir una figura que tú puedas poner en tu mesa y diga, por ejemplo, soy ciberresponsable. Entonces, es una tontería, pero si lo tienen todos, ¿por qué no lo voy a tener yo, no? Eso es lo que se llama motivación exógena. Los contenidos, básicamente, y como no es el core de esta charla, pues toca todo lo más importante que nosotros, como entidad que se dedica a la ciberseguridad, consideramos que pueden ser amenazas reales para una entidad, ¿vale? Como se puede ver, el formato este es el formato de los contenidos que usamos, ¿de acuerdo? Y se pretende simular una parrilla de pago por uso de series, de Netflix, de HBO. Son capítulos de una película, de una serie, ¿vale? Que primero me cuentan una situación que no acaba bien, después me explican lo que ha pasado, después me permiten hacer una simulación y después puedo evaluar mis conocimientos adquiridos en base a un juego. Pero ahí no acaba, obviamente. Nosotros vamos a seguir pim, 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 hasta que por fin el mensaje cale y las conductas se modifiquen. Bueno, usamos un NMS que no solamente es una plataforma, sino que es el centro neurálgico desde el que se envían las piezas, desde el que se llama a la acción, donde pasan las cosas, los duelos, los retos. Y usamos Moodle, pero podemos usar cualquier plataforma. Las llamadas a la acción, como decía, pueden ser noticias. Además, noticias reales, que hay muchas y casi todos los días que tienen que ver con esto. Recomendaciones. No debes usar las mismas contraseñas para todos tus dispositivos, no debes usar las mismas contraseñas en el ámbito privado que en el ámbito profesional. Vídeos donde pasan cosas, piezas gráficas de todo tipo y elementos motivacionales, ¿vale? Porque el e-learning
no es una metodología, digamos, que se consume sola. El e-learning se consume en la soledad y muchas veces hay que animar a las personas y no dejarlos solos. Como comentaba, hacemos ingeniería social normalmente, y esto en las entidades públicas es especialmente delicado, los resultados son anónimos. O sea, no sabemos que Manolito Pérez ha caído, sino que sabemos que un porcentaje X de las personas han caído, ¿vale? Incluso podemos saber hasta qué punto han llegado. Podemos saber si incluso han metido el dato que se les pide, el dato bancario. Es un ejemplo. Seguimiento obligatorio. No podemos hacer un proyecto de este tipo sin que las personas objeto de esta metodología se sientan permanentemente acompañados. Entonces, eso lo hacemos. Tenemos bastante experiencia y creemos que es imprescindible. Reporting, análisis, mejora. Como comentaba antes, hay una forma de hacer informes directamente, o sea, viendo cuáles son los datos que nos dice la plataforma de lo que ha pasado, pero hay otros datos indirectos. Y esos datos indirectos son que disminuyan los agujeros que abren los propios empleados, que disminuyan las llamadas al servicio de seguridad. Entonces, todo eso lo que nos permite es, al final, ir mejorando. Cada vez le metemos más cositas a este tipo de proyectos y algunas de ellas ni siquiera nos las han contratado, pero pensamos que aportan. Charlas, como decía. Nosotros, dentro de la compañía, tenemos una serie de personas, un departamento bastante grande y bastante experto, que cuentan esto, además lo cuentan muy bien. Por supuesto que mucho mejor que yo, cada uno sabe de lo que le toca. Y pensamos que esas charlas, que son en streaming normalmente, porque este tipo de proyectos son para entidades como mínimo de más de 500 empleados, pues pensamos que ayudan. ¿Eso era para mí? Ah, vale. Acompañamiento, como decía, es clave. Dinamización. Esto es el acompañamiento plus. Nosotros no solamente nos vamos a conformar con verificar que la gente entra, verificar que la gente que hace consultas se le conteste. No. Vamos a ser también animadores. Nos vamos a meter en los foros. Vamos a proponer que la gente participe. Vamos a retar a la gente a que cuente su historia, ¿no? Que casi todo el mundo alguna vez ha tenido un susto de haber abierto un correo que no debería haber abierto o de alguien que le ha pasado, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo de el correo que recibo de Recursos Humanos con: aquí tienes en el fichero adjunto tu revisión salarial. ¿Quién no abre eso? Todo el mundo lo abre, ¿vale? Y eso puede ser un problema muy grave para... Esta es la alarma para no comerme el tiempo de... Como estaba diciendo, hemos usado la ciberseguridad como un ejemplo perfecto de esta metodología, pero hay otros ámbitos de aplicación. Estamos empezando un proyecto muy grande de transformación digital. Una entidad pública muy grande en España va a cambiar el ecosistema informático de todas sus aplicaciones. Entonces, ellos, con buen criterio, han considerado que sería oportuno que ese proyecto informático estuviese acompañado de un proyecto de transformación digital, gestión del cambio, comunicación, y dentro de todo eso, por supuesto, hay un ecosistema de formación que tiene que ayudar a que esa transformación digital se convierta verdaderamente en una transformación cultural, o que esa transformación cultural no sea demasiado traumática. Pues aplicamos este tipo de metodologías. Compliance, otro clásico, las buenas prácticas financieras, gestión del cambio, como decía, clave. Nadie quiere dejar de hacer las cosas de la misma forma para toda la vida, ¿vale? Nosotros tenemos que intentar convencer a las personas que esto va a ser mejor, ¿vale? Que normalmente lo es, pero no queremos cambiar. Cultura corporativa, por supuesto. Bueno, hay mensajes que tienen que calar dentro de las entidades. Nosotros pensamos que esta es una metodología adecuada. Y buenas prácticas en general. Y me he querido reservar un rato para mostrar un ejemplo concreto de ese tipo de piezas que nosotros enviamos en un proyecto de este tipo. Esto es lo que suele pasar. ¿Dónde está el compañero que me ayudó? Solo necesito abrir YouTube. Por supuesto.
Si hay alguna pregunta, mientras lo abro, encantado de contestar. Yo que soy un inspector de obras 4.0, ya soy jubilado, pero no de inspector de obras normales, sino de las administrativas, pues en este caso tú lo has dicho, ¿no?, que el punto y el eslabón más débil es el ser humano, pero claro, en tema de ciberseguridad es que con un solo ser humano que sea el eslabón débil, ¿cómo trabajáis el llegar a que sea el 100% de los empleados los que se impliquen? Porque la brecha con uno es suficiente. Bueno, la pregunta es buena y llegar a ese nivel de detalle es prácticamente imposible. Nosotros lo que podemos hacer es asegurarnos de que el mensaje llegue a todos. Por supuesto que siempre hay gente que no quiere hacer estas cosas, que incluso se niegan a entrar desde el primer día, o que desde el primer día están buscando la excusa perfecta para dejar de hacerlo, ¿vale? Nosotros lo que podemos poner son los medios para que nadie diga yo no me he enterado, ¿vale? Porque aunque no entres vas a recibir los correos, aunque no entres voy a preguntarte por qué no entras. Perdón, no se me oye bien. Perdón. Como decía, podemos asegurarnos de que a todo el mundo le llega el mensaje. Y por supuesto que nos preocupamos de que todo el mundo tenga actividad. Ese es el compromiso de que no haya alguien que meta la pata, por así decirlo, no podemos asumirlo, ¿vale? ¿Cómo lo medíais un poco eso? ¿Qué herramientas utilizabais para ese despliegue? Las herramientas de seguimiento. Nosotros sabemos quién ha accedido a la plataforma, sabemos quién ha recibido los correos, quién los ha abierto, quién ha accedido a la plataforma, quién ha consultado los contenidos. Y cuando eso no pasa, contactamos con las personas. Y no nos importa que sean 100 o 100.000, contactamos con las personas. Entonces, hasta ahí llegamos. Es como cuando uno va al médico y le dice, mira, no fumes, y la persona fuma. No podemos llegar más lejos. ¿Alguna otra pregunta tenéis vosotros mientras lo preparan? No se conecta, no pasa nada. No pasa nada. Está en YouTube y lo puedo compartir con todo el mundo. Es un ejemplo gráfico de lo que nosotros hacemos para que el mensaje cale. Una forma muy amena de contarlo y que puede ser... Anda. Ah, no, que este es el... Vale. ¿El señor de azul no tendría alguna pregunta? Soy yo. Bueno, sí, la pregunta era, antes has comentado que se puede aplicar en otros entornos, ¿vale? Incluso has puesto una lista ahí de temas que se podían tratar. Pero entra un poco más en detalle en eso, que antes te acuerdas que en el stand alguien nos preguntó y creo que a la gente le puede interesar ese ejemplo que vas a contar. Muy buena pregunta, Carlos. ¿Tu nombre? Estaba preparado. Pues estamos explorando incluso que este tipo de metodologías se pueden aplicar a ámbitos donde todavía pensábamos que no llegaba el e-learning. Por ejemplo, el deporte. ¿Vale? El deporte esto también consiste muchas veces en la repetición de acciones, ¿vale? Para llegar a la perfección. Y entonces pensamos que, por ejemplo, cuestiones que tienen que ver con la estrategia en el deporte, con la táctica en el deporte. Este tipo de metodologías tienen mucho sentido. Y, por supuesto, en el proyecto que anteriormente he comentado, que implica una transformación digital que impacta en la transformación cultural y que conlleva una gestión del cambio, entra como la seda este tipo de metodologías. ¿Alguna otra pregunta? Para ver el vídeo, aquí voy a poner mi correo electrónico, ¿vale? Tenemos dos opciones, o me escribís y os lo paso, o podéis meteros en el canal de Ingenia de YouTube y ahí tenéis ese y otros ejemplos de materiales que usamos. No son los únicos materiales, porque usamos también contenidos de score, vídeos interactivos, que te preguntan en mitad del vídeo si estás atento o no, te hacen alguna pregunta. En el canal de YouTube es de los últimos que hemos subido, ¿no, Carlos? Pues nada, dicho todo esto, ha sido un placer y cedo el paso a la siguiente ponencia sin comerme ni un segundo.